Muy bien, estamos de regreso con más Estudio 4. Hemos armado nuestro pequeño living aquí para, bueno, recibir a una amiga de la casa, decía yo, y pareciera que una lucha se termina, un derecho se conquista y nuevamente hay que salir a batallar, ¿no? Incluso hasta por derechos adquiridos y ganados, ¿no? Bueno, es un poco la actualidad que vive este país también. Está con nosotros Soledad Varela para hablar justamente de discapacidad y para hablar del momento justamente que viven las personas con discapacidad y las familias que están detrás de ella. Querida Soledad, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación y por el espacio. No, por favor, siempre es un placer. Yo le digo abiertamente esto, sin permiso de Soledad, siempre lo digo, que ya Soledad debería haber sido llamada hace mucho tiempo para ocupar un lugar importante también en lo que tiene que ver, ¿no?, con esto, porque es conocedora, ¿no? Por su militancia, por su prestancia, por estar muy conectada, perdón, y trabajando constantemente con familias, con amigos también. Imagino que es un escenario bien complejo, ¿no? Y la suerte que tenés vos, Soledad, es que a esto que pido yo habitualmente, bueno, sos funcionaria, así que tenés la libertad de decir lo que quieras, ¿no? Creo que sí, que por un lado es una ventaja, si se quiere, porque yo siempre digo, más allá del lugar que uno ocupe en la sociedad, a mí me mueve una causa, que es la inclusión y la convivencia de personas con discapacidad en la sociedad, en todos los ámbitos. En particular, bueno, yo soy una persona con discapacidad y para quien no me conoce y por ahí me ve sentada en un living hablando con un periodista, dice, pero ¿cómo tiene una discapacidad y puede hablar y se maneja y camina? Y es como que reúne Claro. las características propias de toda persona. Bueno, Entonces, para los tiempos que corren, van a decir, no, tiene una pensión porque es trucha. porque es trucha, claro. Y en mi caso, por ejemplo, bueno, yo no cobro pensión porque tengo trabajo y mi trabajo es en blanco, pero no es la mayoría Claro. del sector. Hablando a nivel nacional, tenemos que decir que el 15% de la población a nivel nacional somos personas con discapacidad. De ese 15%, para ser número, 8 de cada 10 personas no consiguen empleo. Tremendo. Y tampoco, de ese porcentaje, tampoco es que en su totalidad de personas reciben hoy una pensión no contributiva por invalidez laboral. Pero realmente estamos pasando por un momento muy delicado. Creo que con discursos de odio muy instalados, lamentablemente, socialmente. Y el otro día hablaba en una reunión con una familia y con personas con discapacidad y decíamos, este nuevo gobierno que hay a nivel nacional fue elegido de manera democrática por la mayoría de la población y es respetable. Pero yo le decía, esto sí es una opinión muy personal, que creo que no lo han elegido a él, creo que lo que no querían era vivir lo anterior. Claro, repetir un poco la receta. Repetir la receta, y creo que eso los llevó a la mayoría de la sociedad a que vote otra cosa, como también creo que ha Claro. pasado con la presidencia de Macri, que tampoco creo que lamentablemente votamos en algunas ocasiones o en algunos casos se vota Claro. porque no se quiere lo anterior y bueno, se prueba algo diferente a ver si funciona o no. No se vota el mejor, en Argentina hace un tiempo largo se vota al menos peor, que es tremendo eso. Exactamente, y que también es un mensaje que no está bueno, que es negativo, en definitiva, porque terminamos siempre pagando los sectores más vulnerables. Claro. En este caso, personas con discapacidad, personas mayores. Han habido realmente... Lo que sí noto en este gobierno puntualmente es que la crueldad está como aceptada y de manifiesto. Esto que yo decía jocosamente de la pensión trucha, obviamente por una licencia que tengo, ¿no?, con la cercanía o lo que la conozco a Soledad, ¿no? Sí. Pero esto se instaló en una parte de la sociedad, hasta un presidente insultando a alguien como Jan Mouche, ¿no? Sí, como un referente a nivel nacional, referente de lo que es la neurodiversidad. Creo que ahí, en eso, digamos, esos son los escenarios o los momentos que te muestran de qué calidad de funcionario, el mayor funcionario a nivel nacional, Claro. el mayor referente a nivel nacional, cuando se mete ya con una persona que es un menor, más allá de que esté dentro de la neurodiversidad, que eso es aparte, pero cuando se tiene la capacidad de meterse con un menor, me parece que eso muestra un poco de la calidad o no de persona que es él. No habla del sector, habla específicamente de él. Y así hemos escuchado diferentes discursos, creo que a lo largo de lo que va su gestión. Han sido lamentablemente discursos de odio. También nos hemos encontrado con que en algún momento el director de la Agencia Nacional de Discapacidad ha dicho que si una familia tiene una persona con discapacidad en su seno familiar, el problema
es de la familia y no del Estado. Primero y principal, a mí me llamó poderosamente la atención llamar que tener una discapacidad es un problema. Eso ya se instala socialmente y a partir de ahí salen un montón de burlas, de memes y de un montón de cuestiones que hoy lamentablemente después se reproducen en redes sociales y en medios de comunicación que no tienen conciencia de lo que significa vivir con una discapacidad. Y en ese lugar también cuando sucedió esto, creo que nos estamos olvidando de que Argentina está adherida a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y debería respetar cuáles son nuestros derechos básicos. Y en ese camino, la pensión no contributiva por invalidez laboral es uno de los derechos que nos corresponden. Haciendo un poco de recuerdo de lo que fue la gestión anterior, recordamos que el ministro Massa anteriormente había lanzado un decreto que después fue derogado por este gobierno, que lo que proponía en ese decreto era justamente que no sea incompatible el trabajo en blanco con la pensión no contributiva por invalidez laboral. Bueno, ese decreto fue derogado, fue dado de baja, y hoy una persona que cobra una pensión no contributiva por invalidez laboral no puede trabajar en blanco. Esa es la situación por la cual nos estamos encontrando y la pensión tiene un costo muy bajo. Vamos a poner un número redondo, 300.000 pesos. 300.000 pesos para una persona con discapacidad es hoy nada, porque la canasta básica a nivel personal duplica esos 300.000, solamente la básica, digamos, para sobrevivir. No estamos hablando de la gran vida. No, para nada. No estamos hablando de darnos gustos, de darnos lujos. Y lo que también siempre trato de remarcar es que una persona que quizás no tenga la posibilidad de convivir con alguien que tenga una discapacidad, se ponga a pensar de que del presupuesto de una familia, el 30% se destina para una persona con discapacidad. Claro. Y cuando hay una pensión que se corta, como está pasando en este caso en la provincia de Misiones y a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿qué pasa? La pensión, una vez que se corta, no te la vuelven a reactivar de un día para el otro. Es un trámite que tenés que volver a hacer, tenés que volver a presentar y es muy burocrático. Y en el mientras, ¿qué haces, no? Y en el mientras hay familias que se endeudan para pagar tratamientos, hay personas que no reciben sus medicaciones, sus tratamientos, no pueden hacer diferentes tipos de terapias a las cuales están, digamos, insertos por la discapacidad que tienen. Y hablamos que una persona con discapacidad mayormente no hace un solo tipo de terapia, hace más de 2, 3, y esto también requiere una logística. Entonces, hay una realidad mucho más grande y mucho más amplia de lo que quizás la gente conoce y lo que la gente puede llegar a saber. Y creemos que lamentablemente por el hecho de querer controlar, como lo han dicho desde el gobierno nacional, que en lo personal estoy de acuerdo, si ellos creen que es necesario controlar, que hay que auditar, que hay que controlar, perfecto, están en todo su derecho como gobierno nacional. El problema es de qué manera implementas los controles. Y cuando se siente que se toma de pelo en algunos casos, ¿no? Exacto. Cuando la discapacidad, digamos, de alguna manera es hacerlo pasar por un momento horrendo a la persona que es discapacitada, teniendo que justificar que es discapacitada. Ahí me parece que está el error de esa auditoría. Y aparte también de la manera en la que se implementan las auditorías. Se implementan a través de una carta documento que te tiene que llegar a tu domicilio. Hay 2 llamados previos hasta que te corten la pensión. Y está pasando en la provincia de Misiones en diferentes puntos de que las cartas documentos no están llegando a los domicilios, hay domicilios erróneos, hay domicilios que figuran, por ejemplo, con calles que son paralelas, pero inclusive es extraño porque también hay domicilios de personas que viven en la parte céntrica de diferentes ciudades de la provincia y tampoco les ha llegado la carta documento. Y cuando preguntan y cuando investigan, les dicen que, por ejemplo, el 15 de mayo llegó la carta documento y que no han respondido y por ende el procedimiento siguiente es que se le va a dar de baja, porque hubieron 2 llamados anteriores a los cuales no respondieron. Claro. Entonces, es raro de nuestro lado ver que no han llegado 2 notificaciones por carta documento, pero sí te llega al momento de notificarte que la pensión... Que ya te la cortaron. Que te la van a cortar. Uno quiere creer, y no quiere ser malo, que no es a propósito y se están quedando con la plata y están armando caja con lo del PAMI, con lo de ANSES. Quiero creer que no pasa eso. Yo, como soy periodista, tengo que dudar. Pero me parece que ahí un poco se sostiene, parece, el equilibrio fiscal, ¿no?
con plata que no les pertenece, porque es raro esto, no llega la notificación, no encuentran a la persona, pero sí le avisan después que le cortaron el beneficio o el derecho, ¿no? Es una cosa de locos. Soledad, te aprovecho en este tiempo que la televisión por ahí a veces no nos da todo lo que queremos, porque me quedaría horas hablando con vos. Por eso siempre digo que cuando tenemos que hablar de este tema, más allá de lo que estén ocupando cargos, llamémosla a Soledad. Soledad es la que sabe. Ella y tantas más que militan justamente esta causa, ¿no? ¿Qué te pasa a vos en lo personal? ¿Y qué sentís también que le pasa a la comunidad cuando escucha a un presidente que se ríe después de que sale la ley de emergencia? Se ríe y dice, saben que lo vamos a vetar. Y lo hace de manera jocosa. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que reafirmamos lo que veníamos pensando, que al asumir este nuevo gobierno iba a ir por el lado de los sectores más vulnerables. Esto lo supimos desde siempre y lo reafirmamos el día de que jocosamente, de manera pública, admite que él va a ir tras el veto de la ley de emergencia en discapacidad. Que esta ley de emergencia lo único que pide es que se nos garanticen derechos básicos. Claro. Y en esto quiero hacer una salvedad porque por ahí quien no conoce lo que implica la ley cree que vamos a tener todo listo y resuelto con la ley de emergencia. Es emergencia justamente. Es emergencia. Ni siquiera es la amplitud de una ley que debería cubrir el todo. Es que nos garanticen derechos básicos en salud, educación, transporte, en trabajo también. Es también que se actualicen los aranceles de los prestadores en discapacidad que tienen un mínimo de 3 meses de atraso en los pagos, y hablo de 3, claro, 6, 12, y son prestadores que aún así, aún con la situación que tienen, en muchos casos nos siguen acompañando y siguen dando sus servicios para personas con discapacidad, y que cuando esto se corta, cuando un servicio se corta de un prestador, y la familia tiene que obligadamente recurrir a otro, porque no puede cubrir los costos, tienen que también pensar, quienes nos están escuchando, que hay todo un proceso que se vuelve para atrás. Porque un niño, una niña, un adolescente, una persona mayor que se ha acostumbrado a seguir una terapia, un tratamiento con un determinado profesional y después tiene que conocer a otro, es otra vez conocer, es vincularse, es aprender de nuevo cuáles son los horarios, cuáles son los gustos, cuáles son los mecanismos que establece cada persona para vivir, y se vuelve toda una terapia para atrás. Y esto es un deterioro en la calidad de vida de una persona. ¿Cómo crees que se va a dar todo esto? ¿Cómo sigue todo esto? Yo, insisto, a mí me sorprende, no sé si me sorprende, la verdad me duele quizás, un poco me da impotencia la crueldad con la que se instalan motes como esto que decíamos, ¿no? Es una trucha, se hace de la discapacitada o del discapacitado, y después esta crueldad, ¿no? De no pensar en el otro. ¿Qué va a pasar después de que se firme el famoso veto de la ley? Yo creo que debe vetarse. Porque no pierdo las esperanzas. No, por supuesto. Es lo que uno quiere, ¿no? Es lo que yo quiero ser optimista, pero como lo veo... Es complicado, sí, pero bueno, en caso de que esta ley se vete, lo que vamos a seguir es uniéndonos entre ONGs, personas físicas, las instituciones públicas que trabajan y acompañan a personas con discapacidad, y que hoy en día también es importante decir que son las provincias las que están asumiendo un montón de recortes que se han dado desde Nación para el sector, y la provincia acompaña con los recursos que tiene, que no son infinitos. Claro. Pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sobre todo insistiendo y visibilizando los casos particulares de personas con discapacidad, que tienen discapacidad real, no como esa duda que se quiere instalar, para que conozcan sus testimonios, que conozcan sus realidades, que son muy variadas, son muy distintas y son muy delicadas. Y también hacer un llamamiento a la sociedad de que sea consciente de que nosotros no somos un número, no somos un presupuesto, somos personas, somos seres humanos. Tal cual. Y hay gente que se está muriendo. Y hay gente que mientras esto se debate y se decide y se dilata, hay gente que se está quedando sin tratamiento y hay gente que se está muriendo en el camino. Eso es tremendo, me parece que eso es lo más importante como mensaje, ¿no? Sí. Cuando se quiere instalar lo otro, hay gente que se está muriendo. Sí. Y las provincias harán lo que pueden con lo que tienen, pero las provincias son parte de Argentina. Sí. Y el gobierno nacional tiene que gobernar para todos, no solamente para Capital o provincia de Buenos Aires. Y aparte me parece que al gobierno nacional le corresponden determinadas funciones y al gobierno provincial le corresponden otras. No tienen nada que ver unas con la otra y cada uno tiene que poner de su parte para garantizar derechos, que es lo que estamos pidiendo en este caso. Tal cual. Soledad, quiero agradecerte como siempre, es un placer enorme recibirte y aprender mucho con vos también. Gracias. Estamos aquí para
para lo que requieran también y para visibilizar justamente este pedido. Así que gracias por la visita. Gracias a ustedes, siempre a disposición. Por favor.